La batalla del Icay y la figura de Diego Portales. Dieguito Portal, icónico. Y se me le ocurrió otro día. No me puedo sacar ese bebé de la cabeza. Igual, es que muy bueno. O las cartas de Diego Portales Dilek. Y se me le ocurrió otra idea. ¡Ay, qué bueno ese TikTok! Es muy bueno. O lo he visto como 200 veces y las 200 veces me río. Quedamos en siglo XIX. Expansión. Me presento, Selena, y le comentas. Sí, la Alanis en un video me comentó como esa idea. Por la batalla de. O sea, la batalla, tampoco una batalla. La guerra de Japón con Chile en 1945. Y Alanis comentó como. Y se me le ocurrió otra idea. Y ahí lo hice video. Y le dije como. O sea, como que lo hice con el comentario. Para que diera crédito. Mi bandeja de entrada explotó. ¿Por qué? Ah, por los likes y por los, como los comentarios, o sea, la respuesta al comentario al comentario, por los me gusta. Es que te salió muy buena. Yo cuando lo leí también me reí caleta. Y dije, no, esto hay que hacerlo video. Y para no quitarte el crédito, obviamente, y lo puse con el comentario. Pero, oye, fue divertido. Debo confesar que uno de mis panoramas en un tiempo fue ver tus videos peleando con viejas de derecha. No te lo voy a negar. Qué vergüenza. Pero ya no peleo con viejas, como que veo me llegan muchos comentarios de personas de derecha y como que me da flojera contestarlos, como, ya, uno más, uno menos, a estas alturas de la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Casi nunca contesto comentarios, de hecho soy súper fome para contestar. Pero bueno, estoy conociendo. A este PREU, que suena institucional eso. Una institución. PREU Carlitas. Ya, ¿por qué más se acuerdan, por niña? Por Dios, nada más se acuerdan. Vimos hartas cosas, vimos también la expansión económica del siglo XIX, como Chile afectó a eso, los vaqueros. Em, Vamos a empezar entonces con, déjenme proyectar pantallita, 1891. ¿Alguien sabe qué pasó ese día? ¿Cuál es este? No. Ya. ¿No les suena la palabra parlamentarismo? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto? ¿Por ahí? Yes. Ya, muy bien. En efecto, como algunas podrán pensar, tiene que ver con el Parlamento, por supuesto. Lo he escuchado, ya, súper. Este fue un periodo de la historia bien particular en Chile, ¿ya? Porque duró unos cuantos años, ¿no es cierto? Y fueron muchos cambios en Chile. Vamos a empezar viendo qué pasó, ya como cómo llegamos a esta cuestión, cómo llegamos al parlamentarismo, qué ocurrió entre medio. ¿Se acuerdan que en la Constitución de 1833 mencionamos las leyes periódicas? A ver si las pillo. Que entre todas las cuestiones que tenía esa Constitución, en una salían las leyes periódicas. Ya, súper. ¿Se acuerdan, así por ser, de qué trataban las leyes periódicas? ¿O se les olvidó? Ya, veo que se les olvidó, pero les recomiendo anotarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las leyes periódicas son más importantes de lo que ustedes creen. Se ven a huevo, ¿cierto? Pero son importantes, ¿ya? Las leyes periódicas que establecía la Constitución del 33 establece dos cosas. Primero, el cambio de las Fuerzas Armadas, porque es un trámite con las Fuerzas Armadas, como ley aparte. Y la que nos importa hoy día, que es la ley de presupuesto, ¿ya? La ley de presupuesto es la ley que establece la administración del país, como si el país fuera una casa y hay que administrarla, y que esa ley, por constitución, la declara solamente el Parlamento, ¿ya? Solamente el Parlamento la puede aprobar, ¿ya? Esa es una facultad solamente del Congreso. Dani, te escucho. Eran solo los senadores, ¿verdad? Los que podían aprobarlas, ¿o no? Porque creo que los diputados no. Mm. O sea,
Después se cambió, pero así en este tiempo eran los senadores solamente. Ahora son todos, todos los tienen que aprobar. Pero sí, en esta época eran solamente los senadores. Entonces, esta ley de presupuesto, como dice Anila, lo aprueba, bueno, el Congreso ya, pero vamos, para no especificar tanto, el Congreso la tiene que aprobar. Es por año, ¿ya? Entonces, el año, no sé, 1870, se declara una ley de presupuesto, el Congreso lo aprueba, se pasa a la siguiente el próximo año y así, ¿ya? ¿Qué pasó? Este señor de acá, que se llama José Manuel Balmaceda, es el protagonista de nuestra historia. ¿Por qué? Porque Balmaceda era el presidente que estaba vigente en este periodo. Y Balmaceda tenía un problema muy serio con los aristócratas, porque resulta que en esta época estaba dándose el tema del salitre, ¿ya? Estaban llegando las salitreras a Chile, que estaban siendo administradas por ingleses, qué sé yo. Y Balmaceda defendía mucho a los trabajadores, al pueblo, estaba muy con el pueblo, ¿ya? Cosa que, como ustedes imaginarán, salitre nos va a acompañar de aquí a no sé cuánto rato más, es como el fantasma de Chile. Él estaba muy por parte de los trabajadores, ¿ya? Esto a la aristocracia no le gustaba mucho. Entonces, como que había constantemente una tensión entre Balmaceda y la aristocracia, ¿ya? Y la aristocracia también entendámosla por el Congreso, ¿ya? Porque en el Congreso no hay personas como ustedes o como yo, no, hay aristócratas en esta época. Entonces, ya pues estaba esta tensión y el Congreso le rechaza a Balmaceda la ley de presupuesto, ¿ya? Entonces Balmaceda, ¿qué? Yo lo amo y lo voy a defender siempre. Si mata a alguien, yo diré que algo habrá hecho. O yo con Pedro Aguirre Cerda. No, no, no diré nada porque perfectamente podría ser yo. Sí, por eso hay mucha gente que le encanta Balmaceda, incluyéndome, ¿ya? Para mí, bueno, esto es mi opinión, pueden estar en desacuerdo conmigo. Balmaceda es uno de los tres, está en mi top 3 de mejores presidentes de Chile, ¿ya? Está en el segundo lugar. Ya, pues entonces Balmaceda vio que el Congreso le rechazó la ley de presupuesto y se picó. No es mejor forma de decirlo, se picó y dijo, no, la ley de presupuesto se va a aprobar igual, porque el que manda soy yo, corazón, yo soy el presidente, no tú. Entonces, Balmaceda la prorroga y además de picado también clausura el Congreso, ¿ya? Y que el presidente clausura el Congreso era una facultad solamente del presidente. Pero imagínense cómo quedaron los del Congreso, pues. Picadísimo. El tercero es Pinochet, la sacan de la reunión. No, Alanis, no, ¿dónde te sentaste? Esa no es tu familia. Esta opinión, no sé si tan impopular, yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. Oye, que aquí me estoy metiendo en terreno peligroso. Pero a mí, Pinochet no fue presidente. Así que, no sé qué pensarán ustedes, pero yo no lo considero presidente personalmente. Porque un presidente tiene que ser electo democráticamente. O sea, como ser electo por parte del pueblo, bla, bla, bla. ¿Ya? Ya si el presidente es bueno o malo, eso ya es otro tema. Por ejemplo, a mí me carga Pedro Montt, que lo vamos a ver ahora, dicho. Pero Pedro Montt fue un presidente. Malo, a mi juicio, sí, pero presidente. Uy, alguien llegó. En cambio, Pinochet, ¿no? Nunca nadie lo eligió. Entonces, hola Bárbara, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu vida? ¿Qué están diciendo? Balmaceda 6. Hola. Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo te ha ido la vida? Estamos recién empezando, ¿ya? Bien, bien, perdón. No, Ah, ya, tranqui. perdón por conectarme tarde, es que recién llegué a mi casa. Sí, no te preocupes, tranqui. Si no, pasó, mira, casi nada. Jamás lo elegido democráticamente. Sí, pues sí. No hay que leerle una suerte entre gitanos, ¿no es cierto? Ya, pero eso. ¿Cómo fue que llegué a esto? Ah, ya no me acuerdo, filo. Pero la cosa es que le clausura, ¿no es cierto?, la ley de presupuesto a Balmaceda, él se pica, dice, no, el que mando soy yo, y clausura el Congreso. Y además da por aprobada la ley de presupuesto, cosa que esto era recontra, hiper, super, duper, mega anticonstitucional.
Entonces, todos los aristócratas empezaron a echarse en contra de Balmaceda, pero así feo, feo, feo. Se picó a choro, sí. Él dijo, a que lo eligieron fueron a mí, no a ti. Así que, Creo que este le llamaron dictador. dictador, anticonstitucional, le dijeron de todo un poco. Bueno, ustedes saben, ustedes lo saben mejor que yo. De hecho, así se llama, la aristocracia antibalmacedista. Tiene un nombre re ciútico, encuentro yo. Comienzan una guerra civil. Así, pero no, feo. Y estaban por otro lado los balmacedistas que decían, no, es que Balmaceda tiene toda la razón. Y ya, pues, se generó la famosa guerra civil de 1891 a no, o sea, de 1891, porque duró según años. Entonces, ya, guerra por aquí, guerra por allá, disparo por aquí, disparo por allá. Entonces, el 18 de septiembre Balmaceda dice, no, basta. No es necesario llegar a esto, dejémoslo hasta aquí, me mato. Chao. Y se suicidó Balmaceda. De hecho, no sé si alguien recuerda que, de hecho, en la prueba del año pasado, en el grupo 2, salió la carta de suicidio de Balmaceda. O sea, no la carta entera, un extracto. Que se la escribió a la esposa. No sé si alguien se acuerda. Sí, hoy esa carta es súper triste. No me tocaba mi rey. Sí, era un extracto porque la carta creo que es como bien larga. Bueno, igual un suicidio, no es poco, no es menor. Que se la escribió a la esposa y le pidió perdón por haber sido un mal presidente y por haber hecho que el país llegara a este punto. Como, pero el corazón estaba cubierto de hielo por la meta, así que no lo sentí triste. Bueno, ahora a lo mejor si la lees, si uno la busca, es bien triste la carta, la verdad. Bueno, me lo pone en carta de detenidos desaparecidos, porque si no, ya sería lágrima en la prueba. ¿Has ido al Museo de la Memoria? Yo nunca había ido y hace poco fui, a principio de mes. Casi me morí. Yo en ese día era pura lágrima. Lloraba, lloraba, lloraba. Era una Magdalena. Pero no, es que no creo que pongan cartas de detenidos desaparecidos porque igual es muy fuerte el asunto como para que coloquen eso. Entonces, no creo. Pero con el dentro tampoco nunca se sabe. ¿Ya? Entonces, bien patrióticamente, Balmaceda, nunca iré por salud mental. Ya está bien. No, sí, el museo es muy cuático, ya. Si ustedes son muy susceptibles a esos temas, no les recomiendo ir hasta que tengan un poco de paz mental. Y salud mental, por supuesto. Entonces, bien patriótico, el 18 de septiembre de 1891 se suicidó Balmaceda. Ya, así que ahora, cuando celebren el 18, acuérdense que un día como ese, hace unos cuantos años, Balmaceda se suicidó. Y comenzó el periodo parlamentario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que había un presidente, pero el que tenía realmente poder era el parlamento. ¿Ya? ¿Cómo estamos aquí primero como con los antecedentes? Como, ¿qué fue lo que pasó antes de? Ya, súper, súper. Ya, esto es muy como, ay, técnico y la cosa, ¿no? Uno lo escribe ¿cómo se llama? Porque hay que escribirlo profesionalmente, ¿no? Pero no demos tantas vueltas, ¿ya? Primero, hay un parlamentarismo a la chilena, porque como ustedes bien sabrán, por ejemplo, Inglaterra también es una monarquía parlamentaria, ¿ya? Eso quiere decir que tiene una reina, o un rey, en este caso una reina, que no la mata nada ni nadie, que lleva como 500 años ahí, pero bueno, tiene una reina, y un parlamento que es como la institución que manda, ¿ya? ¿Y qué pasó? Chile, como siempre, quería copiarle al resto de los países y dijo, oye, ¿y si copiamos el modelo inglés? ¿Qué pasa? Lo intentaron copiar y salió mal. Efectivamente, salió mal. ¿Por qué? Porque estamos en Chile, ¿ya? Entonces este parlamentarismo a la chilena se dice así porque no se parecía para nada a la idea original, ¿ya? Tenemos unas cuantas prácticas parlamentarias. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con estas prácticas parlamentarias? Son estas cosas que se dieron durante la época parlamentaria, ¿ya? Primero, las acusaciones constitucionales. Es decir, si el Congreso se ponía de acuerdo para declarar inconstitucional a un presidente, lo hacían y lo echaban. Y echado para la casa, chavalín bombín. ¿Ya? De hecho, por esto mismo, muchos presidentes duraron como 3 años, duraron muy poco.
porque ahí el monopolio de la política la tenía el Parlamento, ¿ya? Fue una época muy heavy. Rotativa ministerial, muy parecido a la anterior. No le gustaba un ministro que elegía el presidente, chao, para la casa. Sí, sin nada, sin escrúpulos. Llegaban y lo hacían. Interpelación. ¿Qué quiere decir con la interpelación? Esta práctica que se da para, ¿cómo decirlo? Como acusar a otro parlamentario, ¿ya? De, no sé, porque no le gustó y todos se ponen en contra de este parlamentario, chao, ¿ya? Voto de censura. Déjeme tomar tecita. Este voto de censura es este voto que se dio en este momento cuando, a ver, ¿cómo explicarlo? El presidente, si daba una idea de ley, por ejemplo, que pocas veces se hizo, pero las veces que se hizo, tenía que ser en base a lo que el Parlamento quería. ¿Ya? Pónganse ustedes, ya, les voy a poner un ejemplo súper burdo. Supónganse que el Parlamento, todo el Parlamento hoy día es pro vida. El presidente no puede hacer no puede como dar la idea de una ley que apele al aborto. ¿Ya? ¿Por qué no? Miedo, sí, no, sí, era súper cuático. Y la siguiente es peor, la cláusula del debate. Esto es muy rígido, ¿por qué? Porque para aprobar una ley tenían que estar todos de acuerdo. Si había una persona en desacuerdo, la ley no se aprobaba. No es como ahora que tenemos los 3/3, o sea, los 3/5, 2/3, qué sé yo. No, aquí eran todos o nada. Entonces, les pregunto, ¿ustedes cuántas leyes creen que se aprobaron acá? Ninguna, casi ninguna. Muy pocas, muy pocas. Porque esto era lo que más impedía, como que nadie, como les digo, imagínense, el aumento del sueldo para ellos. Ya la neta, está spoileando el pago siguiente. Lo spoileaste así súper rígido. Con el río de sable. Ya, estas son estas prácticas parlamentarias. Obviamente se dieron estas prácticas solamente en el parlamentarismo, excepto la acusación constitucional, porque ahora el Parlamento también puede acusar constitucionalmente a un presidente, ¿ya? Pero no es tan fácil tampoco. Me acordé del diputado Naranjo, ¿se acuerdan? De cuando leyó y leyó y leyó la acusación constitucional contra Piñera hasta que llegara Giorgio Jackson. Qué icónico ese momento de la historia de Chile. Que me alegra saber que en un futuro voy a enseñar eso como un acto histórico. Pero bueno, ya. Eso es la práctica parlamentaria. ¿Ya? Y estas son algunas de las cosas que se establecían en la época parlamentaria, ya como que el Parlamento elige al jefe de gobierno, el Parlamento no comparte ningún otro órgano del Estado, el Poder Legislativo se divide en dos cámaras. Bueno, eso siempre ha estado, ya la Cámara de Diputados y Senadores. El jefe del Estado tiene una función simbólica, ya que ya no dispone de atribuciones políticas. ¿Qué quiere decir con eso? Que el presidente estaba de adorno. El presidente estaba ahí de buena onda. Porque no lo dejaban hacer nada. O sea, ¿qué podía hacer con un parlamento que hacía y deshacía como quería? Así que el presidente estaba ahí como bueno, soy presidente, bacán. Y el Congreso estaba dividido en los siguientes partidos políticos, ¿ya? Aquí ya empezamos más como partidos políticos, porque acuérdense que antes teníamos los bandos políticos, que no es lo mismo, ¿ya? Aquí tenemos los partidos políticos y se dividen en dos, ¿ya? La Alianza Liberal, que contemplaban a los liberales, demócratas, a los liberales demócratas y a los radicales, ¿ya? Y después tenemos a la coalición conservadora, que son los conservadores y nacionalistas, ¿ya? Así que el Congreso se dividía en dos. E imagínense, con esto, teniendo la alianza conservadora, o sea, la alianza liberal y la coalición conservadora, imagínense cómo era para llegar a una ley, como a aprobar una ley. Como no, era muy difícil, chiquilla. Muy difícil. ¿Ya? ¿Cómo estamos hasta aquí con las características de la acusación inconstitucional? Iba a decir? ¿Bien? Sí. Entonces, bueno, aquí esto es un ejemplo de los cambios de ministerio. ¿Ya? Por ejemplo, aquí algunos de los gobiernos
¿Cómo se llama? De los gobiernos del momento, o sea, del parlamentarismo, de los presidentes. Y tuvieron 40 ministros, 56 ministros, o sea, 59, 73 ministros, 43, 44, 78 número de gabinete. Imagínense, ¿cuántas veces lo cambiaron para que el número de gabinete, es decir, como cuántas personas podían estar, se cambiaron para llegar a esto? Algo tranqui, sí. Algo tranqui. Mira, aquí los presidentes podían durar 5 años. Ya tengan eso en mente. 5 años, ya. Este duró 5 años, ya. Este duró. Ya. Uy, qué vergüenza contar con dedo. Ya, 96, 97, 98, 99. 90. Ya, también duró. También, pero por ejemplo, aquí este duró 4 años, Pedro Montt. Y ahí vamos a ver por qué duró Pedro poquito. Porque se murió. También. Y después se murió el que lo tenía que reemplazar. Se murió y además porque había perdido prestigio por la cuestión de la matanza de Santa María de Iquique. Entonces, como que el mundo estaba colapsando con este señor. Barritos Luco, ¿no es cierto? También. Y no, para que sepan, si Barros Luco fue un presidente, no el hospital y tampoco un pan. Y Juan Luis Sanfuentes también duró sus 5 años, ¿ya? Pero el Pedro Montt duró 4 añitos, ¿ya? Pero lo importante es ver esto, como cuánto tuvo que cambiar, cuántos gabinetes, como un humanista en su máximo esplendor. Me acuerdo ¿cómo se llama? A los documentales de Animal Planet, que es como, aquí podemos ver una hembra en celo. Así. Me acordaste como a esos programas. Entonces, teníamos ya la parte política del parlamentarismo, ¿no es cierto? Ahora vemos la parte más económica, ¿ya? Como ustedes sabrán, el parlamentarismo estaba... Yo pensé lo mismo. ¿Ven? Si estamos conectados, estamos en la misma sintonía. Estamos en el mismo canal. Tenemos que entender que esta época está caracterizada por el salitre, ya, el famoso salitre, que es como el fantasma de Chile, en el norte, ¿ya? Pero no quiere decir que el sur no tuviera sus cosas, sino el sur igual hacían cosas, ¿ya? Por ejemplo, explotar trigo y cereales, ¿ya? Y carbón, como dice aquí abajo. Tenemos como eje central el desarrollo minero ya, el salitre, la explotación del salitre. Continuamos con el modelo primario exportador. ¿Qué quiere decir esto? Producir, ¿sabes qué producir? Como explotar las materias primas y exportarlas al extranjero. Eso generaba que Chile dependiera económicamente del extranjero y lo que tuviera que hacer, ¿ya? Ahí sale, ¿no es cierto?, pleno ciclo de salitre y, recordando lo que vimos en Historia Universal, estamos en la segunda fase de la revolución industrial, ¿ya? Entonces Chile cada vez se estaba modernizando más. Acuérdense algo que creo que se lo dije, ¿no es cierto? Que cualquier cosa que pasara en Europa, en Chile llegaba con 100 años de retraso, ¿ya? Entonces, obviamente, por ejemplo, el ferrocarril no llegó, evidentemente, cuando se creó. Se creó como, llegó como 50, 70 años después a Chile, ¿ya? Pero esa es la economía general del parlamentarismo, ¿ya? Muy enfocado en el desarrollo minero y en la explotación del salitre para venderla, ¿ya? Y después, ustedes sabrán que cuando empezó la Primera Guerra Mundial, Alemania empezó a crear el salitre sintético, cosa que le afectó mucho a Chile. El salitre sintético se creó en 1917. Entonces, cuando se creó, era más barato hacer y más barato vender, por ende le compraban a Alemania el salitre. Nada, pues, Chile se fue a la ruina, ¿ya? Para que sepan. Pero, ¿cómo estamos hasta aquí primero? Yo pasando, no pregunto nada, que es única. Alemania es nuestro verdadero enemigo. Yo creo que Chile sería un país tercermundista si Alemania nunca hubiese creado el salitre sintético. Ah, ¿se imagina? O ahora seríamos como Alemania de Latinoamérica. Gracias, Alemania, gracias. Pero bueno, ¿cómo estamos hasta aquí? No sé si ustedes han visto estos memes que dice como Alemania si no hubiese creado el salitre sintético y sale como una ciudad súper futurista.
Yo la veo y digo sí, completamente de acuerdo. Igual si ustedes han ido de Iquique a las mineras de Hamstro, no, es que no sé cómo se pronuncia, pero a las mineras ahí están todas las cositas, ¿no? Que siempre se dedica a la exportación de materias primas. Sí, y eso es algo que Pedro Aguirre Cerda va a criticar mucho. Y por eso va a crear el modelo Easy, ¿ya? Siempre spoileando. Igual que el cobre ahora, sí. Es que Chile depende mucho del extranjero, como que a Chile nunca se le ocurre modernizarse. Entonces, claro, po, tiene que exportar solamente. ¿Qué quieren que les diga? Pero pollo, sí. Si tenemos que crear, tenemos que volver a implantar el modelo Easy. Hay gente que no le gusta. En lo personal, en mi opinión, yo creo que era un muy buen modelo en una época que no tenía que haberse dado. Pero bueno, las cosas son como son, ¿no? Eso es mi opinión. Entonces vamos a ver la sociedad parlamentaria, ¿ya? Vimos la parte política, la parte económica, ahora vamos a ver lo social, ¿ya? Esta es la parte que yo creo que más dolorosa de toda la parte parlamentaria, porque aquí, uy, cosas que... Eso mismo, toda la época económica, sobre todo el tema del salitre, pena, de verdad que pena. O sea, el salitre como mineral, no, porque no es salitre mineral. Pero la gente que vivía como en esa época y trabajaba ahí, su calidad de vida. Sí. Sí, porque piensen, la gente empezó a mudarse a las salitreras porque había oportunidad laboral. ¿Ya? Migraron. Excelente. Llegaron al norte, ¿no es cierto? Y se pillaban con unas salitreras que, a ver, no había leyes laborales, la calidad de vida era pésima, vivían en CITES, en conventillos, vivían hacinados, no tenían baños, no tenían ducha, apenas podían comer, ni siquiera les pagaban en moneda. Entonces, vamos a entrar a cada una de esas cosas, ¿ya? Nomás tienes que pensar que tendría una mejor vida. Sí, Y sí, era como suerte, o sea, privilegio poder vivir en la salitrera, tipo como Humberston, porque cuando uno va al norte hay ciudades fantasmas, tipo que se construyeron ahí mismo porque hay gente que no podía vivir ahí porque está muy lleno y se hacían sus casitas, donde ahora está la carretera, y están mm, abandonadas, y están hasta los cementerios, es tétrico. sí. Yo digo que Iquique es como la ciudad más tétrica de Chile. Como Chile, o sea, Iquique y Concepción, como que son las ciudades más como tétricas. Como que siento que tiene mucho peso histórico. Bueno, Santiago también, pues, obviamente, pero fuera de Santiago, esas dos sí tienen, por ejemplo, Concepción la tiene por Colonia Dignidad. De eso en dictadura después lo vamos a ver. Pero tiene un peso histórico súper fuerte Concepción. Y Valparaíso, ¿para qué decir? Valparaíso. Entonces tenemos ¿cómo decirlo? Una escala social. Ya pasamos a la cuestión social. Que otra colonia de dignidad, tema sensible. Sí, 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 súper fuerte ese tema. Hay una película que la hace Emma Watson, es súper buena. No sé si la han visto, que se llama Dignidad o Colonia. No, creo que se llama Colonia. No, sí, Colonia. Yo me vi un poco la serie y es recuática, es muy triste. Mm, sí. Uy, como yo era la Emma Watson, Dios mío. Qué mujer, yo la sentí. Pero sí, es súper cuática esa película. Muy recomendada si ustedes la quieren ver. Habla ahí sobre cómo funcionaba Colonia Dignidad en su momento. ¿Ya? ¿Está en Netflix? No. Tienes que buscarla por páginas de dudosa procedencia. No está en Netflix. Ojalá estuviera en Netflix. Em, pero existe, claro, como dice Carolina, páginas como Cuevana, Pelis Plus, y otras páginas que no son muy legales, pero se pueden usar, ¿ya? Yo vi la serie por Amazon Prime. Pero estaba hablando de una serie. Porque hay una serie que se llama Colonia, pero también hay una película que se llama Colonia. Estoy hablando de la película. Pero si tú me dices que la serie es como de la misma onda, claro, pues igual debe ser súper cuática. Pero me refería a la película. Bueno, vea las dos, igual. La cuestión es ver temas así. Yo creo que es más fuerte cuando se crean películas o cosas así respecto a la dictadura porque es más visible, po. No sé si ustedes vieron el corto Bestia. Salió hace poquito, hace como unos meses. Donde contaban, o sea, no contaban la vida, pero ilustraban las cosas que hizo una persona que se llama Ingrid Olderock.
Si no lo han visto, véanlo. Pero es fuerte. Se lo advierto. Yo lo vi. Ah, ya. Sí, es bueno. Es que lo particular de ese corto es que no te dice ninguna sola palabra. Y aún así te deja así muy mal. Muy mal. Yo quedé plop. Quedamos plop. Entonces, ya en esta época parlamentaria teníamos la cuestión social. ¿Ya? La cuestión social es un fenómeno que se da debido a la jerarquización de la sociedad, nuevamente. Ya, pero con otros conceptos. Arriba tenemos la oligarquía, ya indiscutible, todos sabemos quiénes son. Son estas personas de clase alta, dueños de los medios de producción, dueños de las salitreras, bla, bla, bla. La mesocracia suena como concepto del siglo XV, encuentro yo. Pero la mesocracia es esta clase social, la cual es clase media, ya, es decir, tiene un título, tiene estudios y eso, ya, por ejemplo, ahí entran como los profesores, los abogados que están como ahí nomás porque los abogados bacanes están en la oligarquía, pero los abogados más o menos no están ahí. Em, qué sé yo, comerciantes, bla, bla, ¿ya? Y por último, el proletario son estas personas que trabajan en las salitreras, ¿ya? O trabajan explotando la materia prima, ¿ya? Pueden ser los mineros, los obreros que están en las salitreras, ¿no es cierto? Los agricultores, bla, 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 ¿ya? ¿Y cuál es la particularidad de la sociedad parlamentaria? Es que empiezan a crearse, como le estaba diciendo recién, estas cuestiones de una segregación muy notoria, muy notoria. Piensen que la desigualdad en Chile siempre ha sido notoria, pero esta época fue demasiado notoria, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos a los obreros, ya, vamos a poner los obreros de la salitrera, viviendo en CITES o en conventillos. Los CITES son estas cositas, ya son como casitas chiquitas, son no sé si ustedes vieron la Pituca sin Lucas, cuando la señora decía casitas chubi, ya, una cosa así. ¿Ya? Son casitas muy chiquititas, casitas chubi. Y los CITES, o sea, y los conventillos son como donde vivía el chavo, ¿ya? Hay como un lugar muy cerradito donde hay unas cuantas casitas, ¿ya? Las personas no tenían derechos laborales, y al no tener derechos laborales, si les pasaba algo, a nadie le importaba. Si una persona se moría porque se cayó de 5 kilómetros de altura porque estaba haciendo no sé qué cosa allá arriba, y se cae y se muere, a nadie le importa. Aquí, lo siento, mucha, qué lástima. ¿Ya? Aquí los niños podían trabajar. Es más, no sé si lo hablamos aquí, que los niños se metían a las como acantilados de la salitrera, como eran chiquititos, cabían. Entonces de repente los niños que morían ahogados, morían quemados, o que se les generaban mucha herida, infecciones, bla, bla, bla. Las casas, los conventillos, partiendo que los conventillos y los CITES, en general donde vivían los obreros, no se los pagaban, como que ellos además tenían que pagar un arriendo, pero en su arriendo no tenían ni siquiera baño. Entonces tenían que hacer sus necesidades todo en un lugar común y generalmente en una casa de 2x2 vivían fácilmente 6 personas. Por otro lado también, ellos trabajaban y no les pagaban o sea, en plata, en dinero. Ellos les pagaban en fichas. Y estas fichas ellos tenían que ir a cobrarlas a un lugar que se llamaba la pulpería, ¿ya? Y ahí en la pulpería tenían, no sé, los productos básicos y ellos tenían que ir a comprarla con las fichas, ¿ya? ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan que hablamos de los monopolios? ¿Alguien lo recuerda por ahí? ¿Ya? Las pulperías eran los monopolios de la salitrera. O sea, de la salitrera, de la cuestión social. Negocio redondo, como dice Alanis. Porque imagínense, los obreros le pagaban X cantidad de fichas y se las tenían que ir a cobrar a un solo lugar.
no había otra posibilidad de ir a escoger ir a comprar a otro lado. No, había una sola posibilidad de ir a comprar lo que sea que tenían que ir a comprar. ¿Qué creen que pasaba? Les pagaban y los obligaban a gastar lo que les pagaron a sus patrones. ¡Claro! ¿Ven? Era un negocio redondo. Entonces, si ustedes lo piensan, los dueños de las salitreras nunca se empobrecían. Y les podían cobrar lo que querían. O sea, imagínate, supónganse ya, les pagaban 100 fichas. Y una leche les costaba, pues les podía costar perfectamente 20 fichas. Una leche. ¿Saben? Únicamente trabajaban gratis a cambio de una que otra cosa. Claro, trabajaban gratis y además sin ningún garantía por si les pasaba algo. ¿Ya? No sé qué opinan ustedes, yo encuentro que esta época es súper fuerte para lo que estaba pasando. Y esto obviamente conllevó a muchas manifestaciones sociales. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver tres en específico. Ya hay muchas más, obviamente. Pero verla una por una. Igual es importante recalcar que los trabajadores no pueden salir de la salidera. Claro, como que van allá a trabajar allá y tienen como que ir a sus casas a la salidera. A sus casas a la salidera. Como que no. De hecho, ellos tra... ¿Hay alguien que hablar? Es que yo vi la novela Pampa Ilusión, no sé si ustedes la vieron, que hablaba sobre ese tema de las salitreras. ¿Ya? ¿Que no la he ¿Y visto? eso? ¿Pero qué Ah, decía? ¿está en el TVN? ¿Lo están dando? Ah, no la he visto. Perdón. Mi mala mía. Deberíamos normalizar que los jóvenes vean teleseries, lo encuentro yo. Como que un joven diga, hoy estoy viendo una teleserie y todo el mundo queda como, deberíamos normalizar ver teleseries. Bueno, no importa. Em, ya, ahí hay una recomendación de una teleserie por si alguien quiere profundizar más en estos temas. Hay tres manifestaciones sociales que son muy, 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 muy importantes. ¿Ya? Algo que le iba a decir antes es que, por ejemplo, los trabajadores también trabajaban de lunes a lunes, no tenían día de descanso, no tenían horarios, era como trabajar todo el día. Em, no tenían derecho a descansar, nada. ¿Ya? Si de verdad uno les dice no tenía ningún derecho laboral, y es literalmente que no tenía ningún derecho laboral. ¿Ya? Tenemos la huelga de la carne, primero. O sea, no, vamos a empezar por la huelga de los portuarios, ya que es la más reciente, o sea, la más antigua. Resulta que, porque recuerden que ¿cómo se me trabé. Si bien los trabajadores estaban principalmente en el norte, ¿no es cierto?, con las salitreras, también habían, por supuesto, trabajadores en la pesca, ¿ya? Porque recuerden, Chile es experto en exportar materias primas, ¿ya? Entonces, dentro de esas materias primas, por supuesto, corren los pescados, ¿ya? Entonces, esta manifestación se da en Valparaíso porque los pescadores comenzaron a exigir derechos laborales, ¿ya? Especialmente, por ejemplo, la regulación de horario, el descanso y el pago con billetes, ¿ya? Como con billetes con moneda, no con cualquier otra cosa, ¿ya? Obviamente, el gobierno en ejercicio ni los pescó, no les importó. Entonces, dijeron, ok, no hay problema. Entonces los protestantes, ¿cómo se llama? Los trabajadores, fueron a la imprenta del Mercurio a quemarlo. Y eso tiene un valor simbólico, no es que quemaron el Mercurio porque sí. Ustedes conocen como el contexto político del Mercurio, ¿no? Como ¿quiénes son los que leen el Mercurio? Gente con plata. Exacto. Y como los trabajadores no son tontos, sabían esto, los viejos. Yo. No, pero sí. Fueron a quemar el Mercurio, ¿ya? No se les dio mucha respuesta, así que nada, pues, se seguía manifestando hasta que en 1907, no, miento, en 1906 se promulgó la primera ley laboral chilena. No sé si aquí alguien la conoce, a ver. Si alguien... Domingo dominical, domingo, algo así, ¿o no? ¿No? ¿No? No, No. esa fue un año ¿No? después. La ley de la silla. La ley de la silla.
Esa fue la ¿En primera. serio? Sí. Porque la del descanso dominical fue en el 1907, la ley de la silla fue en 1906. Pero sí, La bola ahí. la ley de la silla fue la primera ley promulgada en Chile laboral. Así que la gente ahora se podía sentar. Algo tan usual, inusual, como que uno ahora lo ve y dice como, pero ¿cómo no se puede sentar? ¿No? Y la ley menos respetada, sí, no sé si ustedes han trabajado en supermercado, yo trabajé y no nos dejaban sentarnos, era horrible. Yo casi me mando al líder. Ya, entonces después estamos ahí piolita, ¿no es cierto? Y llega en 1905 la huelga de la carne. ¿Qué pasó? Resulta que, bueno, los chilenos siempre han sido buenos para comer carne y los proletarios de esta época no fueron la excepción, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Argentina estaba teniendo un problema con la carne, ¿ya? X. Y el mayor exportador de carne, por supuesto, era Argentina, ¿ya? Entonces Chile le compraba, ¿no es cierto? Y Argentina le subió los impuestos a Chile para, obviamente, eh, ¿cómo decirlo? ¡Ay, se me fueron las palabras! Generar ganancia, ahí está. ¿Ya? Entonces le cobraron impuestos a Chile y Chile, obviamente, como empezó a gastar más, le subió un 30% de impuesto a la carne. ¿Ya? Es decir, que la carne ahora estaba 30% más cara. Eso, y considerando que a los trabajadores le pagaban en ficha y les pagaban mal, se empezaron a manifestar. ¿Ya? Esta manifestación, esta huelga, mejor dicho, fue en casi todo Chile. ¿Ya? Vayan a saber ustedes cómo los del norte se pusieron de acuerdo con los del centro, pero se pusieron de acuerdo y comenzaron una huelga, ¿ya? Que duró, creo que como un mes y medio, 2 meses, ¿ya? Y ahí Chile dijo, ya, bueno, no le subamos el impuesto a la carne y vemos cómo la hacemos, y se paró la huelga. Ya, pero esta huelga, como les digo, es importante porque ahí se vio que la gente estaba dispuesta a hacer lo que sea, pero lo que sea, para, para exigir algo, ¿ya? Claro, profe, que sé que trabajaba en el líder, era divertido ver sus descargas. Oye, es que yo odiaba al líder, lo odio. De verdad, chiquillas, no trabajen en el líder, hay mejores formas de arruinarse la vida. De verdad que odio. Bueno, algún día les contaré las tallas que me pasaron ahí, po. Bueno, me echaron, pero es otro tema. Sí, pero no trabajen en el líder, por favor. Ya no compro en el líder por lo mismo. Está bien, yo tampoco. Yo ya, por ética, ya como no, nunca más. Y a mí la que más me da pena y la más fuerte encuentro yo es la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, ¿ya? Resulta que, como le había dicho, en este momento estaba Pedro Montt al cargo, ¿ya? Avenida Pedro Montt, como tú no hay otra igual, más yo quisiera cantarte con todo el corazón, ya. Estaba Pedrito Montt, ¿no es cierto? Resulta que los obreros se estaban comenzando a manifestar en la salitrera, ¿ya? Se comenzaron a manifestar y ¿cómo se llama? Es que los salitreros suenan como mal. Bueno, los dueños de la salitrera eh, llamaban al Estado a decir como, oye, mira, ¿sabes qué? Los chilenos se están quejando mucho, están armando mucho escándalo, hagan algo ustedes o hacemos algo nosotros. Y como Pedro Montt no quería perder el impuesto que le estaba cobrando a los dueños de la salitrera, dijo, ya mira, mandó a los militares, dijo, reúnen a todas estas personas que se están manifestando, ¿no es cierto? Cítenlas en la Escuela Santa María de Iquique, ¿ya? Tal día, el 21 de diciembre, a las 9 de la mañana, eh, y dígales que va a ser como un acuerdo para eh, dar como sus derechos, ¿no es cierto? Lo que estaban pidiendo, que era el pago en billete y la regulación de horario, ya es decir, que ellos tengan horario para trabajar y todo, díganle que lo vamos a negociar, que vayan el tal día, tal hora. Y ya, pues fueron, lo citaron, todo bien, llegaron los obreros, y cuando llegaron también los militares con metralladoras y los empezaron a matar a todos. Creo que sobrevivieron como 3 personas, y había más de 200 muertos. Hijo de... Sí. Encuentro súper fuerte esta historia. Pues como les digo, bueno, aquí hay fotos, po.
Esta es de la... Con razón, la tumba la tiene tan hecha mierda ¿La han en el visto? cementerio general. Sí. La de Pedro Montt está rayadísima. Así, asesino, de todo. Sí, es muy cuática. Sobre todo traidor, porque lo que se beneficiaba a Chile de los impuestos era un moco. O sea, pudiendo haber, no sé, nacionalizado el salitre y haber apoyado a los trabajadores, no, decidió hacer todo lo contrario. Sí, po. Sí, por eso mismo la gente, los salitreros estaban tan en contra de Balmaceda, porque Balmaceda sí apoyaba a la gente, po. Pero Pedro Montt como que se quiso lavar las manos y dijo, ya bueno, lo que sea. Entonces, bueno, aquí hay algunas fotos. Ya, esta, creo, bueno, no me acuerdo bien cómo la puse. Creo que esta es de la huelga de la carne. Ya, esta es la de los portuarios y esta es de la Escuela Santa María de Iquique. Ya, y como le digo, sí, así descaradamente llegó y los mató a todos dentro de la escuela. Ya, esa escuela ya no existe. O sea, existe, pero como que no hay nada simbólico ahí. ¿Ya? Pero eso. Esas fueron como las manifestaciones sociales más importantes de la época. ¿Ya? Creo que. Ah, ya. Y por último, vamos. Me confundí. Me la flasheé con la ley de la silla. Vamos a ver las principales leyes laborales. ¿Ya? Se me lo confundió. La primera fueron las de la habitación obrera. ¿Ya? Ay, perdón, chiquillas, todavía no aprendo todas las fechas de memoria. Voy en el primer semestre. ¿Ya? Em, Estas son las leyes laborales más importantes que se declararon en la época. Ya no son las únicas, por supuesto. Pero las más importantes sí. ¿Ya? La primera, que no era la ley de la silla, me confundí, perdónenme chiquillas, por favor, la vida entera. Es la ley de la habitación obrera. ¿Ya? Es decir, que los obreros puedan arrendar, sí, por supuesto, pero no tan caro. Tiene que ser en base a lo que ganan. ¿Ya? Si, por ejemplo, un obrero gana 100 fichas, no le van a estar cobrando 80 de arriendo, ¿ya? Tiene que ajustarse a lo que el obrero gana, ¿ya? Posterior a eso, después tenemos la ley de... No, el trabajo de mi corazón. La ley de Sala Cuna. Bueno, la ley de Sala Cuna y la ley de la silla se promulgaron en el mismo año, ¿ya? Pero vamos a ver la ley de Sala Cuna primero. La ley de la sala cuna es que todas las mamás que son trabajadoras puedan optar a que sus hijos o hijas quedaran en las salas cunas, ¿ya? Lo que sigue la trampita de esto era que para que se abriera una sala cuna tenía que haber 20 madres trabajadoras, ¿ya? No más, no menos, ¿ya? Entonces, si una salitrera tenía a 19 mamás trabajadoras, no se iba a abrir una sala cuna, ¿ya? Tenía que ser 20. Y la ley de la silla, también promulgada en el mismo año, con la posibilidad de sentarse, algo tan fácil como que los obreros tienen que sentarse. ¿Ya? Posterior a esto tenemos la ley sobre accidentes laborales, ya que la salitrera debe responder en caso de que una persona se accidente. Ley sobre el descanso dominical, es decir, que los domingos sean libres para que la gente pueda descansar. Y la ley de instrucción primaria obligatoria, ¿ya? Es decir, que todos los niños y niñas deben tener educación los primeros años de su vida, el primer ciclo, ¿ya? Que es de primero a octavo básico. Ya hacia ahí seguían los estudios, era como cada quien su cosa, pero obligatoriamente por ley debían tener de primero a cuarto básico, ¿ya? Y no se respetaba nada esa ley. Qué terrible. Era terrible. Porque la ley se promulgaron este año. Eso no quiere decir que se hayan empezado a cumplir al tiro. Así que no se emocionen, ¿ya? Algo iba a decir y se me fue. Ya. Todas estas leyes laborales se dieron gracias a las manifestaciones. No crean que el presidente en ejercicio de pura buena onda dijo, ya, promulgamos leyes laborales. No. La gente se manifestó, muchas personas murieron, tuvo que quedar la mansa embarrada para que pasara, pero se logró, ¿ya? Hay que valorar esta ley, digo yo. ¿Cómo estamos hasta aquí, niñas? ¿Súper? Ya, excelente. Entonces vamos a responder unas preguntitas para ver cómo estamos, para hacer como un diagnóstico, ya para ver cómo vamos. Igual cualquier cosita, cualquier duda, cualquier consulta, me escriben o me hablan, ¿ya? Cuenta de 1, 2, 3.
La D. Escriben en el chat, por fin. Para, para ir viendo. Por favor. Ya, niñas, se acabó el tiempo. Y les quiero decir que es la C. Pero antes de que me digan por qué, tiene sentido, ¿ya? Tranquilícense. Se sorprende. Santiaguinos sorprendidos. ¿Qué pasó? Chiquilla, a ver. Todas podemos tener nuestra opinión sobre cosas, ¿ya? Pero al responder la pregunta tenemos que dejar nuestras opiniones de lado, ¿ya? Eso es lo más importante. Porque nos dice, la crisis política de 1980 se debió a la disputa entre el presidente Balmaceda y el Congreso Nacional. Entre los factores de este conflicto institucional se debe o deben considerar por qué el carácter autoritario del gobierno de Balmaceda. Porque él, ya, yo creo que muchos aquí nos gusta Balmaceda, incluyéndome, lo encontramos un buen presidente, pero no hay que negar que lo que hizo de cerrar el Congreso y declarar la ley de presupuesto, o sea, aceptar la ley de presupuesto sin importarle a la opinión de nadie, llegar y hacerlo, fue romper la Constitución, ¿ya? Y eso fue muy autoritario de su parte, ¿ya? Y además, Balmaceda no se quería quedar en el poder, a él no le importaba quedarse en el poder, ¿por qué? Porque él iba a acabar, bueno, antes de que se suicidara, iba a acabar su periodo de gobierno normal, ¿ya? Pero se presentó este gobierno, ¿no es cierto? Y él tuvo que ponerse de forma autoritaria, ¿ya? Y por eso sí dice el carácter autoritario del gobierno de Balmaceda. Por esto, porque llegó y lo hizo, ¿ya? Y bueno, yo creo que aquí todos estuvimos de acuerdo con el rechazo del Congreso al presupuesto nacional, ya esa no había disputa. Pero esa, por eso es la uno y no la 2, ¿ya? Ahora sí, o quedó algo en el aire, o están en desacuerdo, decirme no, no creo que sea así. Sí, ahora sí, ya así no se preocupen. Recuerden, chiquillas, es mejor equivocarse aquí que equivocarse en la prueba, ¿ya? Porque si esta pregunta después le sale en la prueba, la van a tener buena, ¿ya? Va a pasar a la segundita pregunta, ¿ya?
Ya niña, se acabó el tiempo. Y la letra correcta era la letra B, ¿ya? Pero a ver, sí, a ver. Yo sé que a lo mejor estas cosas las desaniman un poco, porque ustedes mismos me lo han dicho, los ensayos las desaniman. Pero miren, aquí lo importante no es si la tienen buena o mala. A mí no me importa si ustedes la tienen buena o mala, porque yo no les voy a quitar punto en la prueba. Me importa que lo entiendan, ya que hay que, ¿cómo decirlo? Estas preguntas para entender la lógica de las preguntas, ya como a qué quieren llegar las preguntas, ¿ya? Así que no se desanimen porque, piénselo, esta es como una inversión a la prueba, porque si les sale una pregunta así en la prueba, van a cachar por qué. La mayoría puso la B. Yo en algún momento les mencioné que se creó una constitución en la época parlamentaria. Les dije como hay una constitución nueva en 1891 que establece el régimen parlamentario. ¿Les dije en algún momento eso o algo así? ¿No? Por eso no es la B, ¿ya? Porque la constitución siguió siendo la del 33, ya sí, con alguna que otra modificación, pero sigue siendo la del 33, ¿ya? Pero sí les mencioné las prácticas parlamentarias, acuérdense, las acusaciones constitucionales, la rotativa ministerial, la clausura del debate, la interpelación, bla, 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 ¿ya? Esas consolidaciones que yo les mencioné que eran exclusivas de la época parlamentaria se instauraron en esta época, en la época parlamentaria. Pero no se creó ninguna constitución, ¿ya? Siguió siendo la del 33. La constitución recién cambia en el 25, ya con Alessandri. Pero para lo que estamos viendo ahora, no, ¿ya? No sé si se quedó mejor la pregunta. ¿Sí? Ya, entonces vamos a pasar a la tercera, ¿ya? No se desanimen, ánimo, ánimo. Ahí está. Ya niña, se acabó el tiempo. Y bien, les felicito, ¿ven que sabían? Durante el periodo parlamentario, el Congreso tuvo una importante hegemonía en las en las relaciones institucionales del Estado, ¿ya? Esta hegemonía se apreciaba en algunas de las siguientes prácticas políticas. ¿Por qué la dictación de las leyes periódicas no? Porque en teoría, ojo, en teoría, recuerden, muchas de las cosas que vemos aquí son en teoría, que en práctica no se hicieron lo mismo. La dictación de las leyes periódicas la hacía el presidente. El Congreso solo tenía que aceptarlas o rechazarlas, por eso fue lo que pasó con Balmaceda, ya que el Congreso no es que dictó la ley periódica, sino que se la rechazó, ¿ya? Pero el presidente en teoría era quien tenía que dictarla, ¿ya? El Congreso solo la rechazaba o le importaba, ¿ya? O sea, o la aceptaba o la rechazaba, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta aquí, niñas?